Judas. San Judas. Amén. Gloria sea al Señor. Es en el capítulo porque es una sola carta, una sola epístola. Amén. Por eso no le puedo decir capítulo porque no tiene capítulo, es el capítulo 1, es un solo. Es una sola carta, una sola epístola. Amén. San Judas. El tema es diferencia entre Jesús es causa de división y los que causan división dentro de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Oiga bien el tema. La diferencia entre Jesús, causa de división, que está en la Biblia, lo vamos a ver en la Biblia, y los que causan división dentro de la iglesia. Ese es el tema, amén. Gloria sea al Señor. Parece que los veo tensos. ¿Será porque les dije que estoy cansada? No. Preocupado porque esté cansada, no se preocupe. Amén. Gloria sea a Dios. Me dice un Cristo vive, un gloria a Dios, un aleluya, cuando ya lo tenga listo, que ya todos lo tengan. Amén. Gloria sea a Dios. Vamos a esperar allá a mi hermanito Ezequiel, mi hermano Juan, que busquen la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que lo tengan listo. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Todos. Vamos a leer Judas del 1 al 3 y luego vamos a saltar el 11 y el 12. Amén. Judas del 1 al 3 y luego vamos al versículo 11 y 12. ¿Ya lo tiene? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice como está escrita en la Biblia y creo que en la suya también. Bendito sea el Señor. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados, dando el saludo, amén. Pero de ahí viene el 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El 4, hermanos, perdón que no lo anuncié. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El 11 y el 12. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vamos a leer en palabras de oración, amén. Ayúdeme en palabras de oración para que sea el Señor dándonos el entendimiento, amén. Porque no solo se trata de escuchar la palabra, de leer la Biblia. Se trata de poder entender el mensaje, lo que Dios quiere que usted y yo entendamos y aprendamos a través de su palabra, amén. Buen Padre que está en los cielos, damos gracias en esta hermosa tarde, Rey de Gloria. Gracias, bendito Dios, por su palabra que es poderosa, que es bendita, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque esta es la instrucción que usted ha dejado a la iglesia, Rey de Gloria, para poder conducirnos por ese buen camino, mi Dios amado. En el nombre de Jesús yo le doy gracias. Doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos reunidos en este lugar. Les pido, mi Dios todopoderoso, en esta hora, que sus mentes, sus pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia suya. Mis pensamientos, Padre, mi mente, mis acciones y mis emociones todas van cautivos a la obediencia de Cristo. Tome control, Padre eterno de la gloria. Limpie los aires. Sabemos que
que los ha limpiado, Cordero Santo, en el nombre de Jesús. Le pido, Señor amado, que crea corazones receptivos, Rey de Gloria, que a través de esta palabra, Padre, ábranos en un entendimiento espiritual, podamos entender cuál es el mensaje, qué es lo que usted, Padre, nos quiere enseñar, Padre, decir esta hermosa tarde, que a través de su palabra, mi Dios eterno, aquello torcido, Padre, se ha enderezado, lo áspero se ha llenado, los cojos vuelvan al camino, Padre amado, y en el nombre de Jesús se sujetan todos espíritus contrarios, Padre, se sujetan en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda oración contraria, mi Dios eterno, toda oración que sea elevada en contra de su palabra, Padre eterno, en contra de este culto, Padre amado, sea cancelada por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La honra y la gloria es suya, mi Dios, porque solamente a usted le pertenece. Usted es el único digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Puede sentarse. Gloria sea al Señor. Tema es: diferencia entre Jesús es causa de división y los que causan división dentro de la iglesia. Uno se pregunta muchas veces cuando el Señor da esas palabras, ¿por qué? Si quizás aquí todos decimos que amamos a Dios, si que amamos a Dios, todos estamos en un mismo sentir, parece, le voy a decir, no voy a afirmar, amén, porque eso solamente Dios lo sabe. Porque aquí podemos ver lleno el lugar, pero pueden estar los cuerpos presentes y las almas ausentes. O pueden estar contendiendo con la palabra. Que aunque usted esté ahí sentado y yo esté arriba, o quien sea que esté predicando, puede estar contendiendo. Y puede estar diciendo: así no es, esto así no, y tanta cosa que el enemigo, no el hermano, amén. Bendito sea el Señor. Yo decía: Señor, ¿por qué? Si todos decimos que amamos la sana doctrina, si todos decimos que estamos perseverando porque queremos ver al Señor, si todos decimos que amamos la santidad, que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor, que somos celosos de la palabra, que hemos salido de lugares libertinos como yo he salido, como la mayoría, que hemos salido porque ahí nos daban mentiras, porque ahí no nos enseñaban la palabra, nos daban una palabra leudada, nos daban una palabra tergiversada, porque a veces digo yo, esta palabra aquí, si todos venimos deseosos y amamos la palabra de Dios, pero el Señor no se equivoca. Usted y yo nos podemos equivocar, pero el Señor jamás se va a equivocar, porque Él lo conoce todo a perfección. Él conoce todo, y las profundidades del corazón del ser humano, las profundidades de mi corazón, lo que hay, Dios las conoce, y lo que hay en su corazón, Dios lo conoce, y Dios sabe entonces por qué va a hablar. Pero también la palabra siempre nos va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Puede ser que es una forma de abrirnos el entendimiento espiritual, de que cuando si entran encubiertamente por esas puertas falsos ministros, lobos rapaces vestidos de oveja, usted con el discernimiento de espíritu, con el conocimiento de la palabra, usted va a saber y va a poder entender que no es una oveja del Señor, sino que es alguien que quiere destruir la obra de Dios con el discernimiento de espíritu. Porque siempre hemos venido diciendo: por su fruto los conoceréis, y por su fruto los conocemos. Pero necesitamos saber más allá. Dice, vemos ahí que dice: diferencia entre Jesús es causa de división y los que causan divisiones dentro de la iglesia. Porque en Mateo capítulo 10 versículo 34, ahí habla y dice que Jesús es causa de división. Usted lo puede buscar ahí o lo puede anotar. No me voy yo, porque si no nos vamos a extender y vamos a salir bien tarde, ¿verdad? Pero lo puede buscar ahí. Usted lo puede ir leyendo mientras yo estoy hablando, o lo anota. Mateo capítulo 10 versículo 34, ahí dice: Jesús es causa de división. Pero ahí la palabra, ahí usted la va a leer y la va a entender. Y dice que es porque Él no había venido a traer paz a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo no había venido, dice la palabra, lo dice Él, que no había venido a traer paz a la tierra, sino que había venido a traer espada. Y la espada es la palabra dura del Señor. Esa es la espada, la palabra de Él. Y dice que Él no había. Pero si nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz,
Usted podrá decir algunos, pero si Él es príncipe de paz. Pero ahí dice la palabra que Él no vino a traer, no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. Y Él siendo príncipe de paz, porque a través de la palabra, ¿sabe por qué? Debe de proclamarse siempre. Y lo que nos da a entender ahí, cuando dice Jesús es causa de división, que por causa de la palabra, muchas veces a nosotros se nos van a dividir los amigos, se nos va a dividir la familia, se nos van a dividir aún hermanos en Cristo que no están de acuerdo conforme esta palabra, que para ellos esto es legalismo, es extremismo, la santidad interior, la santidad exterior, esto es extremismo, y viene a causar una división muchas veces, aún familiares se le pueden retirar a usted, familiares que, bueno, si usted, ¿verdad?, es hacedor de la palabra. Sí, amén, gloria a Dios. Pero si usted cuando le invitan a celebrar cosas del mundo, usted va, entonces pues ahí no, mi hermano, ¿cómo se va a enojar si ahí está con ellos? Sería dos caras. Presenta una en la iglesia y tiene otra, es como la moneda, la del César, que le dijo el Señor, a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, amén. Pero muchos pueden tener ese tipo de dos caras. Aquí pueden presentar una apariencia, y cuando la familia le dice vamos a celebrar Navidad, vamos a celebrar Día de la Madre, vamos a celebrar Día del Padre, el Día del Amor y de la Amistad, que el Señor lo reprenda, que viene ese día, y tantas cosas, mis hermanos, puede ser que anda con chocolate, que anda con globitos, que anda celebrando, pero aquí viene muy santificado, aquí vive en santidad, ama la palabra, celoso de la palabra, pero tiene doble cara. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero donde causa división es cuando usted se niega y usted le dice, y tiene el valor, tiene el carácter de confrontar y de tener por Cristo, de negarse a usted mismo y decirle a su familiar, a su amigo, quien sea, Dios ya me libertó. Yo no celebro ninguna cosa del mundo, porque la palabra del Señor dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Amo a mi Dios, amo a mi Señor sobre todas las cosas. Es cuando usted tiene el carácter y tiene el valor, y ahí es causa de división. Amén. ¿Por qué? Porque ya lo hacen a un lado, mi hermano. Sí, amén. Ya lo hacen a un lado, ya no le toman en cuenta. Y empiezan hasta a hablar y murmurar y cosas, pero usted déjelos. Que si por causa de que usted se santifique, que si por causa de que usted busque a Dios, que si por causa de que usted vive en santidad, la gente le dice cosas y lo vitupera, gloria a Dios, usted alabe, bendiga a Dios y usted no diga nada. Gloria, glorifique al Señor. Entonces ahí es cuando decimos que Jesús es causa de división, porque siempre va a traer divisiones muchas veces en la familia. Cuando se proclama la verdad de Cristo, cuando usted pelea ardientemente, cuando tergiversan una palabra, siempre va a traer oposición, siempre va a traer división, siempre va a traer burla, siempre va a traer persecución, mi hermano. Pero cuando usted está dispuesto a vivir la palabra y a hablar la palabra, se imagina que de repente lo lleven, que le digan que van a ir a un paseo, ya sea al parque, ya sea al mall, la playa, y digan vamos, y usted dice vamos, y usted va con su pantaloncito, los varones, y van con su pants, ¿verdad? Ajá. Van y todos los demás, los amigos, los primos, los sobrinos, o el hermano, el tío, quien sea, va con su chorcito aquí. Le dice, ¿qué te pasó? Ponete chorbo. Y eso no es malo. ¿Quién dice que es malo que use chor? Ah, que ahí ya le llegó la prueba. Y viene usted y por vergüenza y por hacerles caso, sí, verdad que es cierto, viene y se lo pone. Viene y se lo pone. Se pone acá camisas aquí sin mangas, si tiene, para enseñar el músculo, y si no tiene, pues no enseña nada, nomás las varitas, amén. Igual le digo yo, las cañas visto, las de los pies, amén. Pues sí, pero lo hace ya por agradar ¿a quién? Al hombre, no por agradar a Dios. Cuando Dios nos manda, mire hermano, ahí dice que nos apartemos de los deseos mundanos, los deseos carnales, las modas mundanas, un montón de cosas, mi hermano. Esa no es, porque usted ya marca la diferencia entre el mundo. Entonces cuando usted aplique esa palabra, ahí le va a traer burla, porque se van a empezar a burlar de usted. Le va a traer división.
Le va a traer, ¿por qué? Porque cuando se lleva una vida conforme a las normas de Dios, siempre va a traer desprecio. Cuando usted lleva una vida conforme a las normas del Señor, le va a traer desprecio, le va a traer burlas y muchas cosas. Y podría tocarle un tema tan extenso de eso, pero estamos viendo, le estoy explicando cuando el tema entre Jesús causa división, que está ahí en la palabra del Señor, que es lo de Mateo 10:34, ahí usted lo puede encontrar, y los que causan división dentro de las iglesias. Vemos en el libro aquí, en la epístola Verdad Universal de Judas, que Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, creo que ya saben de que él y Jacobo eran medios hermanos, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esta epístola que escribió Judas era advertir con urgencia a la iglesia, a los creyentes, acerca de cuál sería la amenaza de los falsos maestros, los falsos ministros, los falsos hermanos que pueden entrar encubiertamente dentro de la iglesia. Eso es donde Judas se caracteriza y se enfoca de exhortar a todos los creyentes, como en esta tarde lo está haciendo el Señor, de exhortar a la iglesia a que esté despierta, de exhortar a la iglesia a que luche por la fe, de exhortar a la iglesia que ha sido una vez llamada a contender por la palabra del Señor. ¿Y cómo? Cuando le quieren meter otra doctrina, cuando le quieren meter otra palabra tergiversada, usted tiene que aprender a escuchar qué es lo que a usted le están diciendo. Usted tiene que aprender a escuchar qué es lo que a usted le están predicando. Usted tiene que aprender a escuchar en una conversación que le está compartiendo si realmente es la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios, o es la palabra de hombre tergiversando y cambiando la palabra de Dios, torciendo el evangelio de Jesucristo. Tenemos que aprender a escuchar y tenemos que estar alerta para que no vengan y lo puedan envolver fácilmente. Por eso también son las enseñanzas y tenemos que estar alerta escuchando. Y sí, ya se va a establecer un día de enseñanza, primeramente Dios pronto ya, para todo el que quiera aprender. Amén. Porque tenemos que aprender, mis hermanos. Tenemos que saber cuando alguien, porque le puede venir un teólogo, un erudito en la palabra, porque los hay, pero están torcidos, están tergiversados. Como yo siempre lo he dicho, ¿de qué sirve que se sepa la Biblia completamente y tengan el conocimiento humano? ¿De qué sirve que a mí me pueden decir que yo soy torpe para hablar, que yo no tengo conocimiento, que nosotros no sabemos nada? Pero lo único que yo sí sé, que sin la paz y la santidad nadie va a ver al Señor. Y una vida santificada tiene que ser interna y tiene que ser externa, no llevando una doble vida. Y la mayoría de este tipo llevan doble vida. Sí, amén. ¿De qué les puede servir tanto conocimiento si no lo aplican a su vida? El conocimiento no le va a salvar. Jamás. El conocimiento no va a salvar a nadie. Lo que le va a salvar es que usted viva la palabra. Si usted sabe poquito, pero lo aplica y lo vive, gloria a Dios, usted se va con Cristo, usted se va con el Señor. Lo poquito que usted sabe de la palabra, usted lo aplica a su vida, usted se va con Dios. Pero van a haber muchos falsos, que yo sé y yo puedo hablar mejor, que yo quizás no tartamudeo, que yo quizás a mí me pueden recitar la Biblia completa y toda, pero en realidad son lobos rapaces vestidos de oveja. Sí, amén, gloria a Dios. Lobos rapaces vestidos de oveja, hablando una palabra, tergiversándola, o hablando una palabra que realmente no están viviendo. Sí. Y eso, por eso la iglesia tiene que estar alerta. Por eso Judas ahí dice en el 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y dice el 4, porque hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. La vez pasada se explicaba lo que era un impío. Hombres impíos que convierten en libertinaje, oiga bien, la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo niegan? Con sus hechos. Con sus hechos. Y cuando dice que han convertido en libertinaje la gracia, la palabra del Señor, el sacrificio que es en libertinaje. Porque para ellos, mis hermanos, a veces nosotros somos muy extremistas, somos muy legalistas. Yo una vez le dije a alguien, ya hace mucho, yo le digo, ok, yo puedo, no le voy a decir que acepto porque conozco la palabra. Pero si usted tiene la razón, que no la tiene, porque a mí no le respalda la palabra del Señor, de llevar una vida, de andar como quiere, vivir como quiere, y que solo el corazón, y podía hacer lo que quiere, hacerse ponerse pintura, lo que fuera. Ese es otro tema, no es este, nomás te pongo un ejemplo, ¿verdad? De hacer todo. Si usted tiene la razón, le digo yo, ¿qué pierdo yo? Si yo ya acepté a Cristo también, y aunque ya que vivo una vida legalista, una vida extremista, yo lo acepté, ¿verdad? Y no quiero, me he apartado porque el Señor me ha apartado de eso. Entonces le digo, ¿nos vamos a ir con Cristo? Y me dice, sí. Me dice, pues yo me voy con Cristo, usted se va con Cristo. Así si fuera que usted tenga razón, sí. Pues yo también, le digo. Yo también me voy, le digo. Pero si no es así, como usted lo dice, y la razón, porque no es así, está en la palabra, y es como su servidora se lo está compartiendo, ¿qué va a perder usted? Todo. Todo. Simplemente por no obedecer, no haber querido sujetar esta carne. Amén. Entonces dice, Judas está obligado a escribir esta epístola debido a que en ese entonces habían entrado encubiertamente, habían entrado falsos ministros, habían entrado hermanos falsos, por decir, habían entrado lobos rapaces vestidos de oveja dentro del pueblo, que pervertían, que socavaban la verdad, la justicia de la iglesia, de la palabra del Señor. Y se habían acomodado como Caín. Por eso ahí más adelante dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y la avaricia, porque han en el lucro del error de Balaam. Y la rebeldía, la arrogancia y las divisiones de Coré. Oiga bien, de Coré. 3 piezas que habían entrado dentro de la iglesia. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se han lanzado por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En los de Caín se habían acomodado envidiosos, porque Caín le tenía envidia a su hermano por la ofrenda. Asesino, mató a su hermano. Ahora no lo va a matar usted con un golpe, ni con un machete, ni con una pistola, pero con la lengua fácilmente se mata al hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Pues ahí dice en la palabra que el que no ama a su hermano y eso y lo otro, ¿qué es? Homicida. Entonces, como Caín, por el dinero del error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. La iglesia tiene derecho, tiene la obligación, usted y yo, de luchar por esta palabra. Usted y yo tenemos el derecho de luchar por la fe que una vez el Señor le entregó a los apóstoles y ahora a la iglesia. Si nuestro Señor Jesucristo luchó, mire, Mayerly predicó allá y me gocé. Y uno puede leer la palabra, pero a veces como que lee, pero como que no se detiene en ciertos puntos, no logra entender hasta que otro lee y de repente usted, pero si ya lo había leído, pues no lo había entendido, ¿verdad? Y estaba hablando y me gocé cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, porque le llevaron un endemoniado, no le va lo que ella predicó, tal vez un día no va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero predicó, ¿verdad? Predicó en Marcos. Yo también me fui a Mateo, ahí estaba en Mateo 17 creo, no estoy muy segura, porque predicó del que le llevaron el que había nacido desde nacimiento, lunático, paralítico, el endemoniado. Y el Señor Jesucristo le dijo, oiga bien, ¿hasta cuándo
Los he de soportar. Generación perversa. Cuando le fueron a preguntar por él, creo que los apóstoles le fueron a preguntar. Maestro, le dije, y hacerle preguntas de él. Y el Señor le dice: ¿hasta cuándo, generación perversa, los he de soportar? Y yo me detuve ahí, me quedé analizando y dije yo: Dios mío. Ajá, qué fuerte habló Jesús. Dije qué feo, lo dije, qué fuerte. Se imagina, en ese momento mi mente se remonta a este lugar. Y digo yo: y si el pastor dijera: ¿hasta cuándo lo voy a soportar, hermanos? ¿Hasta cuándo la voy a soportar, hermana o hermano? Se va y no vuelve. Ay, me maltrató, no hay amor, no hay acá. Y Dios mío, ¿cómo puede predicar o cómo puede hablarle al pueblo así si Dios es amor? ¿Y qué hacemos con esa palabra que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos? ¿Qué hacemos con esa palabra? Si a veces dicen que no trató él así, que no trataba, ¿y qué hacemos cuando él les dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? Generación perversa. Y a veces, hermanos, nos dolemos, nos duele. A veces que ciertas palabras salgan de aquí. ¿Qué haríamos si fuera el maestro el que estuviera presente en carne y sangre como aquellos tiempos aquí se presentara y empezara a predicar? ¿Qué haríamos si fuera Juan el Bautista el que se parara aquí? Creo que no lo reciben, hermano. No todos. Imagínense, hermanos, cómo es de dura la palabra. Cómo es de dura. Cómo es de dura y es tremendo a veces. Sí, está el otro lado, el lado del amor. Dios es amor, claro que sí. Y el amor lo demostró ¿dónde? En la cruz del Calvario. Esa es la muestra de amor más grande que tiene el mundo, que tiene la humanidad, que usted y yo tenemos, de ese sacrificio tan grande, de esa muestra que Él vino, que siendo Él inocente por usted y por mí, vino a pagar por mis pecados y por los suyos a la cruz del Calvario. Y aún así a veces, mis hermanos, cuesta obedecer su palabra. Vemos en la carta ahí, en la carta de Pablo a los Filipenses. Ahí en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Amén, gloria a Dios. Oiga bien, ahí Pablo, ahí con usted ve en ese, léamelo alguien fuertemente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Oiga bien, ahí Pablo está instando, el Señor a través de Pablo, a la iglesia a permanecer firme en la palabra, a permanecer firme en la fe, defendiendo la verdad de nuestro Señor Jesucristo, defendiendo la verdad del Evangelio a quienes luchando como soldados de Cristo, contra aquellos que apostatan, contra aquellos que quieren tergiversar la palabra, contra aquellos que le quieren meter un evangelio light. Puede ser, mi hermano, que aquí no lo va a escuchar, pero yo no sé si más de alguno allá afuera. Porque mire, mi hermano, no lo digo por usted. No se preocupe. Van a decir que aquí no hay, ¿verdad? Pero tal vez en las redes sociales, amén. Pero muchos andan como ranitas. Aleluya, bendito Dios. Y es lo que pasa, que se entra en confusión. Sí. Porque escuchamos un tipo de evangelio diferente y les tergiversan que no, allá no. Bueno, allá son así, allá me hablan de esta manera y aquí hablan de otra manera. Y la carne, como la carne es chuca, es puerca. La mía, pues, no sé, esta sí. Vea que esta le cuesta someterse, mi hermano. Esta carne cuesta dominarla. Entonces a veces la carne se quiere acomodar. Entonces ahí Pablo insta a estar firmes en un mismo espíritu.
Y el propósito es que la iglesia luche como soldados apostatados para defensa del evangelio, defendiendo la verdad del evangelio contra quienes son enemigos de la cruz de Cristo. Porque hay enemigos de la cruz de Cristo, los hay, mi hermano. Ahí mismo en el 3:18, ahí habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Ahí mismo en Filipenses más adelantito, amén. Ahí en el 3:18 dice, porque por ahí, dijo, andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. ¿Cuántas veces Pablo había advertido a la iglesia? ¿Cuántas veces el Señor a veces nos viene advirtiendo a nosotros? ¿Cuántas veces viene hablando? Y aún ahora lo digo, llorando. Pablo lloraba de ver la condición que a veces no obedecían, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es enemigo de la cruz de Cristo? El que no acepta la palabra. El que contiende con la palabra no para la verdad, sino que para acomodarse. Porque ahora ya no quieren acomodar la palabra a su forma de vivir, sino que ahora quieren acomodarse su forma de vivir a la palabra. Eso existe. Que ya no nos queremos acomodar a como es la verdad, a como es la palabra de Dios. No, ahora nosotros queremos que Dios se acomode, que la palabra se acomode a como yo vivo, a como yo ando, a lo que yo hago, a lo que yo digo. Que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que nos sometamos y que obedezcamos y que nos acomodemos a las reglas, a la palabra de Dios. Y otra cosa es que yo me quiera acomodar en mi forma de vivir a la palabra de Dios. Son dos formas muy diferentes. Por eso Pablo ahí insta a la iglesia y le está diciendo. ¿Qué quiere decir? Quizás a mí me llamó la atención porque yo no sabía ni qué quiere decir apostado. Que dice que luchemos como soldados. Apostatados. Yo dije, ¿qué quiere decir apostatado? Yo no entiendo esa palabra, dije. Pero la investigué. Y el significado de la palabra apostatado es pactar entre sí. Cuando alguien tiene una disputa o hace un pronóstico, es poner a una o más personas en caballería o puestos señalados. Cuando va por decir a una guerra, a contender por la fe. Eso significa soldados apostados en posición de batalla, a luchar por la verdad de Jesucristo. Dice a contender. ¿Qué significa? Oiga bien, contender por la fe significa, conforme, ¿verdad?, a la Biblia, bíblicamente, confrontar directamente a los que dentro de la iglesia niegan la autoridad de la palabra de Dios, la tergiversan de cómo la presentó Cristo y los apóstoles. Oiga bien, cuando usted le diga, o usted, bueno, pero ¿qué significa la palabra fe y qué es contender? Cuando dice que contendamos ardientemente por la fe, significa confrontar directamente a los que dentro de la iglesia se niegan a la autoridad de la palabra de Dios, la tergiversan de cómo Cristo la presentó, de cómo está en la palabra, y cómo Cristo la presentó a los apóstoles y a la iglesia que es usted y yo. Eso es contender ardientemente, mi hermano. Y vemos ahí, cuando ahí mismo dice que hay de ellos. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Alguien sabe qué quiere decir manchas en vuestros ágapes? Pero están como en vuestros ágapes, la ropa, pero también a nivel ministerial. Manchas en vuestros ágapes, en nosotros. Pero también eso se puede mover internamente dentro de un ministerio que contamina a otro. Que contamina a otro. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que sé que no sucede aquí. Bueno, yo no me he dado cuenta, ¿no?, que aquí suceda. Pero al final de la palabra, que salga alguien allá y entre dientes le diga: usted oyó lo que predicaron ahí. Eso no era así, no tiene, le falta conocimiento. No es así, fíjese. Y usted le está causando división a otro hermano. Le está sembrando cizaña, le está sembrando duda. Sí.
Te dije que son manchas en vuestros ágapes. Sí. Y si no la tiene la oportunidad de decirle aquí, pero le llama por teléfono. Y cuando está aquí, gloria a Dios, aleluya o amén, así es. Sí. Dije que son manchas en vuestros ágapes, que comiendo, oiga bien, impúdicamente con vosotros, los podemos tener a la par. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros. Sí, amén, gloria Oiga a Dios. bien, dice con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué duro, ¿verdad? Qué duro Judas, pero no el que traicionó a Jesús, sino que el hermano de él. ¿Amén? Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Vemos que ahí también hay mucho silencio, pero eso es bueno, estaba poniendo atención. Gloria Sí, amén, al gloria a Señor. Dios. Gloria sea a Dios, amén. Segunda de Pedro, Aleluya. capítulo 2, espérenme que mire, no lo encuentro. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 y 2. Déjame, hermano Iván. Gloria a Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como hambre, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente mentiras destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, pero por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga bien lo que ahí también vemos en segunda de Pedro, cómo él, ¿verdad? Habla y le deja este mensaje a la iglesia, exhorta a la iglesia, que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Oiga bien, ¿cómo lo van a negar? Con sus hechos, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, seguirán su disolución. O sea que muchos van a envolver, a muchos les van a lavar el cerebro, por decir, a muchos se los van a envolver fácilmente. Pero ¿por qué perece el pueblo del Señor? Por falta de conocimiento, por no escudriñar la palabra, por no leer la palabra. Disoluciones por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Sí. Oiga bien, cuando habla de los que han entrado encubiertamente, también ahí mismo habla de aquellos que no respetan la autoridad. Sí. ¿Y cómo usted puede detectar? No solamente le puedo decir, esto le sirve, no solamente que usted está aquí adentro, allá en su trabajo, allá donde usted ande, que alguien le quiera empezar a decir otra palabra y le quiera meter otra palabra, otra doctrina, pero no la doctrina de Cristo, sino una doctrina tergiversada. Pero usted, como ya conoce, usted con el discernimiento de espíritu, usted va a decir, no, este es de los que tergiversan las palabras. Esto es de los que realmente no quieren vivir la palabra de Dios. Y entonces ahí usted sabiendo, porque oiga bien, si Dios no perdonó, dice la palabra, que si Dios no perdonó ni a los ángeles, oiga bien, si Dios no perdonó ni a los ángeles que pecaron, ahí mismo lo tiene mi hermano en su Biblia, ahí donde la está leyendo, ahí mismo en segunda de Pedro. Sí, amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, mi hermano, oiga bien, sino que guardó a Noé nada más, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a Sodoma y Gomorra, también los destruyó. Ciudades de Sodoma y Gomorra que los redujo a cenizas, mi hermano. Si en aquellos Dios no las perdonó, usted cree, ahora por la gracia, si no perdonó ni aún a ellos, ¿usted cree que usted puede hacer lo que usted quiere, vivir como quiere y cuánta cosa, mi hermano? Mire, cuando usted ya tiene conocimiento, cuando usted ya se le ha hablado la verdad de Cristo,
Cuando usted conoce la palabra, usted ya no es inocente delante de Dios. Sí, amén. Usted ya no es inocente y Dios no dará por inocente al culpable. Porque Dios es justo. Dios es justo. Sí. Él es justo, mi hermano. Él es justo. Pero aquellos que han entrado encubiertamente, que Dios tenga misericordia. Dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, a la iglesia? Reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero ahí mismo en el 10 dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, que siguiendo, pero que el carne, la que se iban a comer o la propia de ellos. Ajá. Mayormente aquellos que siguiendo la, ay, vuélvamelo, léamelo más fuerte, mi hermano, léamelo, mi hermano Andrés. El 10. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Oiga bien. Mayormente aquellos que siguiendo la carne, los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, mi hermano, no solamente es aquel que desea ponerse algo apretadito, algo para seducir, no, mi hermano. Los deseos de la carne implica tanto, usted lo sabe. Tanto. Implica tanto que Dios ya nos mandó a apartarnos de todo eso. Ya Dios nos libertó. Escuché que mi hermano decía, eso se me viene a mi mente y lo traía en mi mente, estaba yo allá. La iglesia de Jesucristo ya tiene que estar apartada de toda la inmundicia y de toda la basura del mundo, de donde Dios nos rescató. Pero algunos así todavía andan viendo el horóscopo. Aleluya, bendito Dios. Si todavía por allá, y Dios los libre, no vayan a andar allá queriendo consultar que le lean la mano, que le hagan la suerte y cuánta cosa, mi hermano. Aleluya. Escuché que mi hermano mencionó algo de todo eso en la enseñanza. Y eso es abominación delante de Dios. Es mejor que se arrepienta y se convierta genuinamente delante de Dios para alcanzar para alcanzar perdón de pecados y apartarse de ese camino, porque Dios perdona, mi hermano. Dios perdona cuando se arrepiente, cuando hay un corazón arrepentido genuinamente y se aparta del pecado totalmente y se aparta. Pero Dios aborrece a aquellos que lo toman por juguete, por chancleta, como por decir que hoy peco y mañana me arrepiento, que hoy hago esto y mañana me arrepiento. No, mi hermano, a Dios no es juguete, a Dios se le respeta, a Dios se le respeta, a Dios se le respeta, mi hermano. Dios no es cualquier cosa. Pero es que mañana, y se basa en aquel en el versículo aquel, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Yo tengo un abogado, pero no nada más yo tengo un abogado que me defiende. No, yo tengo un abogado, dice. Yo tengo un abogado. A veces a uno, hermano, lo acusan o lo tratan de que uno los manda al infierno, que uno los manda a la condenación. No, mi hermano, nosotros no podemos mandar a nadie. El que habla la palabra de Dios no puede mandar a nadie. Usted se va solito si es desobediente a la palabra de Dios, porque Dios no va a llevar a nadie al infierno, porque Él es justo. Él no lleva a nadie, mi hermano. El hombre y la mujer se van solos porque quieren irse solos por vivir una vida panda, una vida torcida y nunca haberla querido enderezar delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Sí. Nadie de ninguno de los que predican más nada, pero ya se va pero porque la palabra lo dice. Sí, amén. Por la palabra seréis condenados, por la palabra van a ser justificados. Sí. Por la palabra del Señor, por la palabra de Dios. Aleluya. Pero no, es que ya no, solito se va a ir. Sí, amén. Solito se va a ir. El que se quiere ir, Sí. el que no, allá va a estar con el Señor en las bodas del Cordero, ese gran día hermoso y maravilloso que la iglesia que nosotros estamos esperando. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Amén. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Decía mi hermana Lina anoche, creo, no sé, o en la madrugada, como le digo, que perdemos noción del tiempo. Si Cristo viniera ahorita, ¿cuántas nos vamos de las que estamos realmente en este ayuno? Porque aún, hermano, porque nosotros estemos en un ayuno,
No quiere que, ay, ya va bien santa y voló para el cielo y le ponen las alas. Ay, mi hermanita, no nos confundamos. Sí, amén. Que si todavía hay rencor en el corazón, falta de perdón, y usted está ayunando allá y está peleado con el hermano, el tío, la tía, el esposo, usted aguantó hambre y está aguantando hambre. Yo se lo digo. Aleluya. Porque antes de ir a someterse a todas las cosas hay que arreglar todo. Amén. Todo hay que arreglarlo. En casa, en el trabajo, en el ministerio, en todo. Y también si baja del ayuno y en cuanto viene va a pelear. Sí, amén. Y solo en el ayuno se santificó, solo en el ayuno refrenó la boca. Y cuando llegó a la casa, Dios mío. Aleluya. Bendito ¿Y Dios. va a creer que ese ayuno lo recibió? No, mi hermano, tampoco, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Al hombre lo podemos engañar de llevar una vida muy santa, muy santificada. Al hombre le podemos dar un tipo de apariencia, pero al que está sentado en el trono, al que habita en la santidad, a ese no lo podemos engañar. A ese jamás usted y yo no vamos a poder engañar, mi hermano. Jamás. Jamás, mi hermano. Y ahí vemos de que dice ahí bien tremendo. Atrevidos contumaces, dice. No temen decir mal de las potestades superiores. Y ahí lo vemos que cuando rechazan rechazan la autoridad, Pedro se está refiriendo a que desprecian todo tipo de autoridad que refrena el mal contra el pecado a través de la palabra de Cristo. ¿Sabe quiénes son? Los que refrenan, los que contienden, los que están en contra de la palabra, de las autoridades, de los que Dios ha puesto en el lugar. Yo creo que aquí no hay, por eso les digo que a mí se me hizo bien raro esta palabra. Pues digo, no, Señor, pues si ahí aman tu palabra todos. Sí, amén. Todos. ¿Sabe, pastor? Ahí aman todos al pastor. Ahí todos los aman, digo yo. ¿Y cómo entonces qué van a hacer atrevidos contumaces? Dije yo, que no temen decir mal de las potestades superiores o de los líderes. No, Dios, sí, ahí los aman. Y aman la palabra, qué raro. Dije, pues, está tremendo. Aleluya. Porque dice que son los que desprecian la autoridad, pero aquella autoridad que refrena el mal, aquella autoridad que confronta el pecado, aquella autoridad que a lo blanco le llama blanco, a los negros le llama negro, a lo torcido que a veces lo endereza a través de la palabra. A esa autoridad, contra esa era de que ellos tenían mal, esas que eran manchas en los ágapes. Manchas en los ágapes. Pero dije yo, no creo, porque aquí todos venimos voluntariamente y aman la palabra de Dios. Pero tremendo, porque muchos han seguido el camino de Caín también. Sí, amén. Gloria a Dios. Como decían, asesino, envidioso, querelloso, egoísta. Aleluya. Que solo desea y acomodado dentro de la iglesia. Sí. Gloria a Dios. El camino de Caín. Otros escogieron el camino de Balaán. Y ahí también lo dicen, camino de Balaán. Ahí mismo dice en el 15, en Pedro también, mire, lo dice Judas y también lo menciona Pedro. En el 15 dice, han dejado el camino recto. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Oiga bien, también han dejado el camino, se han extraviado siguiendo el camino, hijo de Beor. ¿Por qué? Porque muchos, mi hermano, muchos conocieron la verdad, vivieron la verdad por un tiempo, quizás predicaron la verdad por un tiempo, pero en el camino se torcieron por lucros financieros, por lucros de dinero, torcieron la palabra del Señor, vendieron, comercializaron el evangelio, lo tergiversaron, lo cambiaron con tal de tener un lucro monetario. Sí, amén. Bendito Dios. Sí, porque como un ejemplo, el que diezma ahí, semanal ahí, 300, 400, o el que trae aquellos cheques frondosos, ya le miraron que andaba algo torcido, la esposa andaba algo torcida, ya venía ya con ropa indecorosa.
Aleluya. Y no le decía. Ya venía de otra forma diferente. Sí. Ya con el pelo corto, con el pelo pintado. Que de pelo negro, pero quería ser rubia para que vean que era de Estados Unidos, de la United States. Rubia de Stay, yo no sé cómo se diga. Sí, ajá, y ya dije el pastor, no, pues, si confronto eso, se me ve esta familia. Y si la familia es grande y la entrada es de tanto, le pregunta al tesorero, pues, y ellos diezman, sí, semanal no falla. Y Gloria a entra Dios. tanto Aleluya. semanal. Ah, pues no. Dios es amor. Ay, voy a orar para que Dios le cambie. Voy a orar para que... Y empiezan a cambiar la palabra. Otros empezaron predicando, exhortando, dando duro a los hijos ajenos. Dando duro a aquellos porque los de ellos estaban pequeñitos. Porque sus niñas estaban chiquitas. Y daban duro a aquellas. Y tremendo, mi hermano. Pero no más crecieron las hijas y se les rebelaron, se les pusieron a empezar las licras, empezaron a poner los pantaloncitos, los aritos, a pintarse y todo. Y mire, ahí se les fue el evangelio. Oh, estaba en un error, dice. Oh, Cristo ya me libertó, dice. Lo que pasa, dice, es que yo estaba cautivo y Dios no me había hecho libre. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Aguados es lo que son. Amén. Gloria a Dios. Y por amor al dinero. Sí. Unos por amor al dinero y otros por amor a los hijos y a la esposa. Sí, amén. Porque si la esposa es gran vanidosa y le gusta andar con tacones y bien trincadita, sacarse la cejita, Gloria a Dios. ajá, ya cómo confronta. Si no tiene la autoridad moral porque no puede dominar su casa, no tiene la autoridad moral porque su casa todavía no puede ejercerla, no puede dominar, mi hermano. ¿Cómo le va a venir a confrontar a unos hermanos? Pero algunos son atrevidos, contumaces, que aún teniendo a la Jezabel al lado aquella, y confrontan al pueblo, confrontan a la hermana, pero no corrigen la esposa, no corrigen los hijos que tienen en casa. Sí, amén. Gloria a Pero Dios. bien corrige fácil corregir el del vecino, Sí. o el del hermano. Sí. Esos son los de Balaán, que un día conocieron la verdad, que un día la vivieron, pero en el camino se torcieron. Por amor al dinero, Sí, amén. Gloria a Dios. por amor a los hijos, Bien. por amor a la esposa. Sí. Y hasta el idolatra. Ay, mi amor, te ves hermosa. Si quieres ponerte más sexy, que te mire más. Aleluya. Carnudos, pues. Falta de sometimiento de la Sí, carne. amén. Porque andan en la carne, en los deseos mundanos de la carne. Y si la esposa no quiere, cuidado con la hermanita que venga ahí mendecorota, porque se le van los ojos ahí al pastor. O a los líderes. Aleluya. ¿Sí? O a los hermanos, pues a cualquiera, mi hermano. Sí, amén. No necesariamente el pastor o líder, cualquiera, todos, la iglesia de Cristo. Por eso Balaán, ahí se ve, así hay muchos, que entran muchos Balaanes, o hay que los hay, mi hermano. Balaanes que cambiaron la palabra de Dios por amor al dinero. Otros por la avaricia de tener un templo lleno. Sí, amén. Un templo hermoso lleno por la avaricia al dinero. Sí. Ya no están predicando por amor a las almas ni preparando la iglesia para la venida de Cristo, sino que porque se están llenando los bolsillos, están llenando el bolsillo de dinero, porque se están lucrando, porque le han visto el evangelio como un negocio. Aleluya. Que muchos ya no quieren ni trabajar, mi hermano. Aleluya. Todavía pueden trabajar y no quieren trabajar. Sí. No, pues ahí está, ya creció y hay bastantes y todo. Y qué bueno fuera, porque el obrero es digno de su salario si va a trabajar 24 horas para tener la iglesia, pero roncando pasa arriba y una emergencia en hermano ni siquiera va. Así hay muchos. Pero manda a los líderes. La iglesia en grandes necesidades, allá que ir a hacer, allá le llaman a la diaconisa, le dijo, hermana, hay que ir a orar, hay una liberación que hacer, váyase. Dando órdenes por teléfono. Roncando. Aleluya. Por eso digo que bueno fuera que fuera porque van a trabajar en la obra de Dios. Porque van a estar pendientes del cuidado de las ovejas. Porque van a estar pendientes del cuidado del pueblo, en la necesidad del pueblo. Que sepan que hay una necesidad, o hay que ayudar al hermano, una familia. Vamos a ayudarle. Qué bueno fuera que fuera así, mi hermano, pero no. El que más quiere, el Balaán, él quería todo ya para él, porque ya el dinero, la
la avaricia le había cauterizado la mente y ahí fue cuando él cambió todo eso, mi hermano. Y luego vemos en Números 16. Ahí usted lo puede leer, solo ahí está lo de la rebelión de Coré. Otro, oiga bien, de Coré. Y perecieron en la contradicción de Coré, dice. Ahí vemos la rebelión de Coré. Coré tenía 3 amigos, Datán, Abiraham y On. Tenía aliados. Así pueden haber muchos que pueden tener 2 aliados, 2 hermanitos, 2 hermanitas ahí. Aleluya. Tenía aliados. Aleluya. Bendito Datán, Dios. Abirán y On. Pero ninguno quería a Moisés. Sí, amén. Pero lo que se me hace raro porque dije, no, pues si llaman la palabra, llaman al pastor, no creo que vaya a haber un Coré adentro con un Datán, un Abirán y un On. Puede ser. Y ninguno va a quedar pastor, dijo, porque ahí en la rebelión de Coré vemos eso. Sí, amén. ¿Ah? Y no querían que Moisés fuera su líder. Y unieron, oiga bien, y cuando se unieron se juntaron como 250, dice, jefes israelitas de renombre, que tenían ellos autoridad sobre el pueblo. Eran consejeros y eran muy respetados por todos. Mire cómo trabajó el enemigo, que el Señor lo reprenda, sigilosamente. Usó la vida de Coré, se unieron 2, Datán, Abirán y On, digo. Sí, lo dije correcto, creo. Se le unieron y empezaron a hacer un complot. Y empezaron a irse queditamente. Porque cuando vinieron a dar el golpe a Moisés no se lo imaginaba, pero Dios ya lo sabía, Dios lo estaba viendo todo. Porque acuérdense que de Dios nadie se puede esconder. De Dios nadie se puede esconder. Del hombre nos podemos esconder, pero de Dios jamás nadie se va a poder esconder. Así se vaya a lo profundo del mar, debajo de las piedras, donde sea, mi hermano. Pero no se va a esconder. Oiga bien, ellos ya tenían. Ellos 3 y habían ido sigilosamente, cuidadosamente. Habían ido a 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y eran muy respetados por todos para darle golpe de estado. Y leyendo esa palabra, no la estamos leyendo, pero trayendo a memoria y recordando, dice que fueron con Moisés y tuvieron el valor de decirle que Dios estaba con ellos y que Dios los había mandado. ¿Va a creer? Y Moisés enojó, tiró, dice que su rostro lo tiró tierra, dice, va, a tierra. ¿Y qué le dijo? Que vinieran el siguiente día, creo. Ven mañana, le dijo, y van a hacer una ofrenda, un holocausto, ¿va? Van a hacer un holocausto, creo que dice. Y la que el Señor reciba, esa es. Esa es. Imagínense, mi hermano. Y dice de que esos hay muchos Coré también dentro de la iglesia, divisionistas. Sí, amén, gloria a Dios. Queriendo dividir. Y no es que va a dividir la iglesia, mi hermano. No es que usted va a agarrar 2 o 3 y se va a ir. Y se va a ir. 4 y se va a ir. No. Es cuando empiezan a trabajar y a contender en contra del líder, en contra de las autoridades, en contra de lo establecido, que usted ya no está de acuerdo como se predica, que usted no está de acuerdo con la palabra del Señor, que usted no está de acuerdo con la doctrina que aquí se les enseña, y empieza a trabajar sigilosamente el enemigo, y empieza con 1, con 2 y se van uniendo. 3 dice que tenía Coré. 3 amigos, y con eso se fueron a los jefes, a las autoridades de renombre. Así trabaja el enemigo. Coré fue un divisionista. Incensarios. Imagínense, mi hermano, cuando usted escapa, mire, si usted está en un lugar que se le habla la palabra del Señor, ahí es donde Dios, porque Moisés le estaba hablando palabra de Dios al pueblo. Moisés estaba obedeciendo la voz de Dios y dando el mensaje al pueblo. Moisés lo único que era un mensajero de lo que Dios le mandaba y le ordenaba cómo conducir al pueblo y lo que el pueblo tenía que hacer. Asimismo tiene que ser el pastor o los que nos paramos para dar un mensaje, ser mensajeros de lo que Dios manda, de lo que Dios quiere que el pueblo sepa y cuál es la necesidad que hay dentro del pueblo. Amén, gloria a Dios. Moisés eso era. Pero como ellos no, tenían envidia. Coré tenía envidia. Sí. Coré no estaba de acuerdo con la palabra que Moisés daba, que el Señor mandaba. Coré no estaba de acuerdo con lo que Moisés decía. Pero no era lo que Moisés decía, era
era lo que papá Dios le ordenaba a Moisés que hiciera. Era lo que papá Dios le ordenara a Moisés que hiciera. Como así pueden haber muchos dentro, o pueden haber algunos, o se puede dar que lleguen, mi hermano. Como yo le dije, la palabra puede ser para este tiempo, para otro tiempo. Para nosotros estar alerta. Como así pueden entrar algunos con ese espíritu de Coré. No, dice ahí, no. Y más si vienen bien estudiados, mi hermano. Y uno que a veces, ay, Señor. Lo que sea. Sí, amén, gloria a Dios. Así pueden entrar. ¿Y cómo causan la división? Cuando le empieza a meter al hermano la cizaña. Sí, amén. Cuando le empieza a decir que esa no es palabra, que eso no es así, es que yo estudié y yo lo entiendo mejor. O muchas cosas pueden suceder. Así fue Coré. Y estos son árboles, dice, otoñales. 2 veces muertos. 2 veces muertos, le dice la palabra. Oiga bien, árboles otoñales sin fruto, porque no traen fruto. Frutos de Dios no traen. Frutos del Espíritu no traen. Podrán traer conocimiento y frutos de la carne. Podrán traer conocimiento, pero conocimiento humano y sabiduría humana. Pero no tienen los frutos del Espíritu, no tienen la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a habitar en un templo, en una morada que esté sucio, que esté lleno de egoísmo, que esté lleno de envidia, que esté lleno de lascivia, que esté lleno de inmundicia. Ahí no va a habitar el Espíritu Santo, mi hermano. Aleluya, amén. Y muchas veces puede ser que le da envidia. Sí, amén. Que Dios levante a otro que viene llegando. Dios, aleluya. Que le puede dar envidia. Sí. Que Dios levante a aquel que usted y a mí, ¿por qué no? Pregúntese y pregúntale a Dios por qué no lo levanta. Sí, amén. Y póngase a cuentas con el Señor o trabaje en la obra de Dios. Pero a veces queremos que Dios nos levante, o anhelamos, o no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con la palabra, pero no queremos someter la carne. Sí, no amén. queremos ayunar, no queremos orar, no queremos vigilar, ni siquiera leer la palabra, pero quiere los dones del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pero quiere hablar lenguas, pero quiere sentir Dios. muchas cosas. Sí. Pero ¿qué es lo que va a sentir y qué es lo que traga todo el día? Sí. Facebook. Novelas, películas. Aleluya, bendito Dios. Bueno, aquí ya no, ya novela ya no, aquí allá No, todos aquí ya fueron no. libres, ya aquí nadie, ninguna mira Aleluya, novelas. bendito Dios. Y ninguno, mejor digo, porque hasta hombres noveleros, mi hermano. Sí, amén. Si es que ahora el hombre ya le quitó el lugar a la mujer. Sí. La mujer cocinando y el hombre viendo novelas, el capítulo dice. ¿Será? Amén. El fin. Tiene niños y ni siquiera le ayuda, ¿ves? Hasta en la novela dice, no es cristiana. No tiene mandamientos, dije. Lázaro y el rico. Ah, que ya aprendo de la Biblia. Lea la Biblia, no sea aragán. Lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. No me deje engañar por algunas mundanalidades que salen ahí. Amén. Lea la palabra del Señor, mi hermano. Sí, amén. Ahí dice árboles 2 veces muertos. ¿Qué quiere decir? Que estaban muertos. Mire, 2 veces muertos quiere decir que estaban muertos en delitos y pecados como usted y yo. Pero vino Jesucristo, nos lavó, nos compró, nos limpió, lo recibimos y pasamos de muerte a vida. Pero dice que 2 veces muertos, ¿por qué? Porque después pasan de vida a muerte. Ay, ¿cómo está eso? Y no es de que si ya acepté a Cristo salvo, siempre salvo. No. Ahí está ese. No. Usted sí que va para el... Y no quiere experimentar eso, que le va a ir mal. Sí, amén. Oiga bien, lo rescató y pasaron a vida. Y teniendo vida, después pasan de vida a muerte. ¿Por qué? Porque ya no obedecen la palabra de Dios, sino que practican las obras de la carne. Todo lo que a Dios no le agrada, la desobediencia. Y eso hace que pasen de vida a muerte. Sí, amén. Y usted lo puede encontrar, Romanos capítulo 8, versículo 13. Ahí dice, porque si vivís por el Espíritu, pero si dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 13. Aleluya. Porque dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Va, ahí está, se murieron. Por eso es 2 veces muerto. Porque estaba vivo, pero como vivió conforme a la carne, se murió. Iskamish, dijeron ellos. Se murió. 2
2 veces muerto. Pero no es que se murió mi hermano, que lo fueron a enterrar. Se murió espiritualmente. Tiene apariencia de que vive, pero está muerto. Tiene apariencia de que vive, pero están muertos. Árboles otoñales desarraigados, 2 veces muertos, sin fruto. Amén. Gloria a Dios. Tuvieron vida, la despreciaron, despreciaron la palabra de Dios, la rechazaron la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Dios les dio vida, pero como vivieron conforme a la carne, de esa vida pasaron a muerte nuevamente, se murieron. Pero el que vive por el Espíritu, el que hace morir las obras de la carne, vive. El que hace morir, dice ahí mismo, lo dice, pero el que hace morir las obras de la carne, vive. Vive. Entonces ahí le va a quedar bien claro para aquellos que dicen salvo, siempre salvo. Y hago lo que quiero, vivo lo que quiero y le doy a la carne, a la chuleta, lo que yo quiera. Aleluya. Ahí está la respuesta. Sí. Si vive conforme a la carne, dice, moriréis. Sí, amén. Y allá dice que son 2 veces muertos en Judas. Para que ahí lo tenga. Judas Judas versículo 12. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, oiga, están vacías, secas. Y como están vacías, secas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, pero sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces ahí donde ve que si no cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, se puede perder. No la salvación, usted. Porque la salvación ahí está. El regalo ahí está, más hermoso que el Señor nos ha dado, ahí está. Ese regalo ahí está. Sí, amén. Ese regalo no se pierde, ahí está para quien lo quiera abrazar, para quien lo quiera obedecer. Sí, amén. Quien se pierde es el ser humano, sí, por la desobediencia. Aleluya. Y ahí vemos entonces en Judas como al final, estamos terminando, en el 16 encierra, para que se alegre mi hermano y dé un gloria a Dios por lo menos. Y se goce, porque ahí si ahorita le veo la cara de tristeza, la cara de sueño, la cara de, yo no sé si de hambre, yo no sé de qué, mi hermano. Amén. Le veo aquella cara ahorita, pero cuando digamos aquí llegó, mujer despedida, le voy a ver una sonrisa ahí. Sí, amén. Dios, aleluya. Ahí tenemos una sonrisa, colgate. Sí, amén. Pero ahorita, pero por eso le digo para que se alegre, ya vamos a terminar. Sí, amén. Ahí ya se alegra, y más si ya olió por ahí, yo no he olido nada, pero no sé si será que ando mala de la nariz. Estos dice son murmuradores, mira cómo los encerró al final. Estos son murmuradores. Aquí no murmuran, ¿verdad? No, santo Dios, aquí no hay. Aleluya. Hermano, estamos en ayuno, diga que no por fe. Sí, están, pero... Aquí no hay murmuradores. No vinieron. Qué poquito, y entonces van a reconciliar antes de tomar la cena del Señor todos. Aleluya, bendito Dios. Aquí no hay murmuradores. No. Ay, ya se oye, gloria a Dios. ¿Y cómo lo dice? Murmuradores, querellosos, dice. Querelloso, ¿qué quiere saber qué es querelloso? Ya sabe. No. Querelloso. Querelloso quiere decir, oiga bien, también me llamó la atención y ya no sé, voy a investigar. Dice. Querelloso quiere decir bíblicamente, es alguien quejoso, que con facilidad se queja de todo. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Es alguien descontento y quejumbroso en todo. ¡Aleluya! Aquí no hay querellosos que se quejan por todo, ¿verdad? Háblale, Señor. Que con facilidad se quejan. Descontentos no hay, va. Quejumbrosos. Qué bueno, gloria a Dios. Mire qué hermoso. Estamos listos ya para el arrebatamiento. Si ahorita suena la final trompeta, amén. Nos vamos con Cristo, amén. Bueno, y los demás, porque veo muchos callados, mi hermano. Amén. O van a pasar al final a reconciliarse. Oh, mi hermano. Le dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Sus propios deseos, ¿cuáles son sus deseos? Analícese usted, no me diga, amén. Eso usted, allá usted y Dios, usted y papá.
Sí, amén. Gloria a ¿Cuáles Dios. son sus propios deseos? Ayunar, orar, vigilar, venir con emoción y esperar que hoy termine. Y ustedes, ay, no, que no me gusta el lunes, es muy aburrido. ¿Por qué, mi hermano? Porque no hay culto. Yo anhelo estar en la casa del Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Porque usted, yo creo que el lunes le parece aburrido. Amén. El miércoles también, el viernes también. Porque anhela estar en la casa de Dios. Anhela estar en la presencia del Señor, ¿o no? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dos amenes. Ya le llegó la prueba. Gloria al Señor. Porque dice que andan según sus propios deseos. Por lo que, ¿cuáles son sus deseos? Anhela estar en la casa de Dios. Mira, la hermana dijo amén. Y sí, porque el que dice amén es así es. Y se demuestra con hechos. Amén, así es. Y esto sé que no va a salir fuera de quizás no del tema, pero es un ejemplo, mi hermano. Amén. Cuando dice ahí, anhela estar en la casa de Dios. Y le voy a decir, porque en tiempo de frío y en tiempo de lluvia que han pasado estos días helados, yo le digo a ella, lo he dicho y a algunos, que por ellos que vienen de Pandem, muchos de los que aquí viven cerca y pueden estar en oración en la madrugada no lo están, van a ser juzgados. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque ellos con todo y niños difícilmente se han quedado. También mi hermano Juan, mi hermana Jacqueline con los niños, con todos, ahí vienen a atender a niños, mi hermano saben. 2:30 a las 3 de la mañana ya están aquí orando. A veces hasta primero que nosotros, cuando no nos quedamos aquí, primero que nosotros lleguemos. 4, pero vienen más en camino. Oiga bien, y por ellos, así como por la reina de Saba, Sí. que fue a largo camino a investigar. Oiga bien, la sabiduría de Salomón, va a ser juzgado el pueblo. Así también por nuestros hermanos, aquellos que desde lejos se sacrifican y vienen. Y los que vienen desde lejos, yo creo que está puesto el calentón, ¿verdad? Creo que están allá, está muy caliente Es el quizás. fuego. Imagínese, es el fuego del Espíritu Santo, mi hermano, gloria sea el Señor. Y imagínense, viene y el que puede, el que no puede, es entendible, mi hermano. Dios conoce y Dios sabe su vida. Yo no la conozco y yo ahí no me voy a meter. ¿Entiende? Pero yo me refiero al que puede. Al que puede estar y no está. Sí, amén. Gloria a Dios. Ahí sí, ahí es el problema, es ir con papá, no con nosotros. Sí. Y es tremendo. Es tremendo. Como decía hace un rato el pastor, que a veces algunos se pueden parar, tengamos cuidado con lo que hablamos, o con lo que decimos, con lo que testificamos, o con lo que confrontamos el pueblo. Sí. Porque podemos pararnos a decir yo esto, yo el otro, pero cuando viene el hecho, no se ve nada, mi hermano. Sí, amén. No Gloria a aparecen Dios. por ningún lado, mi hermano. Aleluya. No Sí. se ve nada. Sí, amén. Bueno, dicen, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué habló? Mentira. Mentiras, palabras aduladoras, amén. Sí, amén. Que andan según sus propios deseos, ahí está la respuesta, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es tremendo. Es tremendo. Vemos que Judas cómo encierra todo esto cuando dice que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Ya vimos lo que es el significado de alguien querelloso, alguien que se queja por todo. Pero aquí no se quejan, aquí dan gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, tenemos que contender con esta palabra, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es mejor, como dice Gálatas 4:16, y ya se lo conocen mucho porque casi siempre a veces lo digo, que le dijo Pablo, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. La verdad, sí. Por decir la verdad en su carne. Me he hecho vuestro enemigo. Pero es mejor, mi hermano, que no agradar a los hombres, pero agradar a Dios. Amén. Es mejor Así no agradar al hombre,
hombre, pero agradar a Dios. Porque imposible es muchas veces que se agrade al hombre y que se agrade a Dios. No se puede servir a dos señores. O le sirve a uno y aborrece al otro. Sí, amén. Pero yo sé que hay pueblo, y esto es serio, mi hermano, no lo digo por nada. Yo sé que aquí hay pueblo que ama la palabra de Dios y que ama a Dios. Yo sé que aman la palabra y que aman a Dios, pero Dios nos viene a advertir para cuando venga por ahí la serpiente, mire, a querer meter el veneno por sus oídos. Pídale a Dios que se los santifique esos oídos cada día para estar alerta y estar atento. Pero yo realmente prefiero, mire, prefiero confrontar la verdad y caer mal. Y yo sé que caigo mal, mi hermano. Yo sé que no a todos les agrada muchas veces, no aquí, pero en otro lado a mí me lo han dicho. Por eso hay lugares que yo solo una vez he ido y jamás me han vuelto, y gloria a Dios, pero una vez fui y palabra hubo. Sí, amén. Pero prefiero decir la verdad y no ser una perra muda. Prefiero, preferimos, mejor dicho, que creo que el pastor también, y no ser un perro mudo. Sí, amén. Que ya cuando le ven el dinerito, ya no, mija, ya no vamos a ver qué le pasó entonces. Sí, amén. ¿Cómo es ahí? Amén. Prefiero de verdad confrontar la palabra, confrontar con la palabra, confrontar todo aquello que pueda venir, que se pueda mover. Y usted va a decir, para algunos perros mudos, nos dice la palabra de Dios que en el Apocalipsis dice que aquel día estarán afuera los perros. Sí. Pero perro no crea que es el chuchito que usted tiene en la casa, bien bonito ahí. No, no es ese. Perro el Señor le llama a aquel que no se atreve a decir la palabra. Amén. Aquel que no se atreve a confrontar el pecado. Sí. Aquel que no se atreve a decirle blanco, blanco, lo negro, negro, el pan, pan y el vino, vino. ¡Aleluya! El que no tiene el valor. Así es. De confrontar. Sí. El que tiene temor, mejor dicho, de qué van a decir. Y el que anda buscando cómo dar un evangelio ahí, algo que sea suavecito. Evangelio barato. Algo que les motive y que les levante el ánimo. Algo realmente que los haga sentir bien. ¿Quién es su consolador? Cristo. ¿Quién llena el vacío? Cristo. ¿Quién es la solución a sus problemas? Cristo. ¿Quién le da la fuerza? Cristo. La fortaleza. Cristo. El gozo. Cristo. Amén. Entonces amemos la palabra de Dios, no Amén. el ser humano, porque nos preocupamos de qué va a decir el hombre. Si es Dios el que se encarga, mi hermano, es Dios el que se encarga de hacer todo. Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que en aquel día hay camino y calzado será llamado camino de santidad, y no pasará por él inmundo, y por torpe dice que sea no se extraviará. Prefiero ser torpe. Prefiero ser torpe y pasar por ese camino, pero no ser inmunda. Amén. Bendito Y Dios. usted también. Sí. ¿Cuántos prefieren ser torpes? Amén. Pasar por ese camino. Amén. Dice que el que sabe mucho hace como que no sabe nada. Sí, gloria a Dios. El que más Dios le dé, hágase más pequeñito en la tierra. Sí, amén. Y glorifique a Dios. Y nunca le robemos la honra y la gloria a Dios. Porque la gloria es del Señor. Entre más Dios lo levante, más chiquitito hágase. Entre más Dios le dé, hágase como que no sabe nada. Aprenda de él, que fue manso y humilde de corazón. Aprendamos, me incluyo. Aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Sí. Pero esa mansedumbre, la humildad, todo se demuestra con hechos. Amén. Gloria a Dios. Se demuestra con hechos, mi hermano. ¿Sabe cómo? Aquí, como dice usted, nosotros tenemos que dar lo que Dios da. Sí. Se tiene que dar, hermano, porque tenemos que hacerlo. Decía mi hermana cuando oraba, mi hermana Antonia, porque yo todo escucho, mi hermano. Hasta allá, si estoy allá, escucho el que está hablando aquí, como lo que hablaba mi hermano. Decía, Señor, yo te pido por los pastores que no cambien esa palabra. Yo te pido por ellos, decía, porque ellos están luchando. Ellos no se quieren perder. Y yo decía, amén, Señor. Amén. Yo no me quiero perder por usted, por no decirle la verdad. Yo no me quiero perder, ni mi esposo creo que se quiera perder por no confrontarle, mi hermano. Yo no me quiero ir al infierno. Yo quiero ver al Señor un día. Yo quiero estar delante de Dios. Yo quiero que aunque sea como sea, pero estar un día delante de la presencia de Dios. No le voy a decir que apanzado, porque mi anhelo no es ese. Mi anhelo es tener algún día galardón. Como yo le dije, el evangelizar, como les decía ayer, el evangelismo
No solamente es cuando usted va a la calle, eso es, usted lo dispone. El evangelismo es cuando usted en su trabajo evangeliza. Está un tratado. Cuando donde usted vive, da a conocer del evangelio de Cristo. Cuando aquel amigo que usted no tiene, que no tiene a Cristo, usted le da la palabra de Cristo y le da testimonio de Cristo. Que a sus vecinos, al que vive a la par, usted le toca la puerta y le conoce que es cristiano y que es cristiano, y con su testimonio, con palabras, usted lo invita, y si no viene ya es problema de él, pero usted ya salió de su compromiso de hablarle de Cristo. Eso es evangelizar también, mi hermano. Evangelizar en todos lados, aún en la marqueta. Si alguien se le acerca ahí, a veces le acercan a uno por una preguntita de una fruta, lo que sea, ahí usted tiene la oportunidad. Señor, me está dando la oportunidad, introduzca el evangelio de Cristo. Eso es evangelizar. Y también ir a las calles. Pero también eso, el evangelismo, todo lo tenemos que hacer en nuestros trabajos, en la casa, donde sea. ¿Cuántos evangelizaron a su vecino de a la par? Amén. Al que tiene la puerta aquí, al siguiente ahí. ¿O ya le fueron a tocar la puerta? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Ya? Amén. Y así no vienen, es otra cosa. Sí. Y pues, ahí usted lo hace, por eso lo estoy hablando. Sí, amén. Porque para la gloria del Señor, ahí la mayoría del edificio, el que vive en el 1, el que vive en el 2, el que vive así, todos les hemos hablado de la palabra de Dios. Y algunos sí aceptaron. Dina y esa familia aceptó aquí, pero están en otra iglesia. Pero como las almas no son de nosotros, sino que le pertenecen a Cristo, las almas son de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pueden estar donde, ¿verdad?, Cristo los lleve. Amén. Así que póngase sobre sus pies. Le dije que venía bien cansada. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Póngase sobre sus pies para darle gracias a Dios por la palabra, por la fuerza y la fortaleza que nos ha dado. Le doy gracias a Dios por la vida de Vanessa, que entró por esas puertas, por la vida de Samuel. Dios los bendiga grandemente. La vida de Carla, la niña, amén. La vida de Laurita, amén. Abigail.